Hola amigos, en este episodio les contaremos y mostraremos la Biblia más antigua, una pintura arcaica, o más bien sus restos, y otros hallazgos que resultan muy interesantes de estudiar para los historiadores modernos. Pero antes de continuar viendo, no olviden de suscribirse al canal y hacer clic en la campanilla para que no se pierdan nada. La cantidad de artefactos que los arqueólogos encuentran cada año es incontable, y la mayoría de ellos tienen un propósito muy mundano y práctico. Pero hay artefactos cuyo propósito causa la controversia más feroz entre los científicos. Hablemos de ellos, de los cuales escucharán no solo en este video. Disco egipcio de alabastro. Nuestra lista de artefactos inusuales comienza con un artefacto que ahora se encuentra en el Museo Arqueológico de los Países Bajos y es un disco de alabastro que pesa 75 kilogramos. Los científicos conocen este artefacto desde hace más de 200 años, pero durante este tiempo no han decidido exactamente para qué se usaba anteriormente. De lo único que están seguros los científicos es de que el artefacto definitivamente pertenece a la cultura del antiguo Egipto, y como suponen los egiptólogos, su principal objetivo es un accesorio ritual para el entierro y la apelación a los dioses. Bueno, ¿a qué se atribuyen principalmente las cosas incomprensibles? Por supuesto a la religión y a los rituales. 6 kilogramos de oro puro. La historia de este tesoro comenzó en un pequeño asentamiento urbano de Panagyurishte, Bulgaria, y como suele suceder, el tesoro fue encontrado por casualidad cuando estaban ocupados con cosas completamente diferentes. Los hermanos Deikov tenían una pequeña empresa en la que fabricaban ladrillos y preparaban arcilla para su fabricación. Uno de los hermanos chocó accidentalmente con algo de metal con una pala, ya que no podía haber ningún metal allí. Comenzó a sacar con cuidado el objeto del suelo. Al principio no sabía que el objeto estaba hecho de oro. Tenía forma de cuerno. Después de sacarlo de la tierra, concluyó que era un cuerno de metal, pero el brillo característico de un metal precioso se dio cuenta de que el hallazgo era valioso. Corrió hacia sus hermanos para mostrarles su descubrimiento. Cuando lavaron y limpiaron el objeto, se dieron cuenta de que era un artículo muy caro y valioso para los arqueólogos. Uno de los hermanos propuso volver y cavar un poco más, y así lo hicieron. Casi de inmediato sacaron otro objeto y luego otro más. Los hermanos encontraron 9 artefactos únicos de asombrosa belleza. Según datos históricos, las tribus tracias vivían en estas tierras. Todavía existe un debate entre los historiadores quiénes crearon estos objetos únicos. Se cree que fueron hechos por los antiguos joyeros griegos y con la ayuda del comercio llegaron a estas tierras. La edad aproximada de su elaboración es de 4 a 3 siglos antes de Cristo. Los productos representan la vida de dioses griegos y personajes mitológicos, y los hermanos entregaron todos los valores encontrados a los arqueólogos. Ahora este tesoro se conserva en el Museo Nacional de Historia de Sofía. El cannabis se usaba en la antigua Judea. Como resultado de las excavaciones arqueológicas en Israel, los científicos descubrieron una sustancia misteriosa en el altar de un templo antiguo. Su análisis con la ayuda de la tecnología moderna revela que contiene cannabis e incienso. El descubrimiento sugiere que las sustancias psicoactivas desempeñaron un papel clave en los rituales en el reino judío. Allá por 1963 en Beerseba, una ciudad ubicada en el distrito sur de Israel, los arqueólogos descubrieron hasta entonces desconocidos altares religiosos de piedra caliza. Encontraron restos de cannabis, una planta de la familia cannabis, e incienso, lo que indica su uso con fines religiosos en la antigua Judea. Según los arqueólogos, esta es la primera evidencia encontrada del uso de cannabis con fines religiosos en el antiguo Cercano Oriente. Los científicos han determinado que la sustancia del pequeño altar de 40 centímetros de altura es cannabis mezclado con estiércol que se usaba para calentar. Y una sustancia encontrada en un pequeño altar de 50 centímetros de altura sugiere que es incienso mezclado con grasa animal, que se usa para la evaporación. El descubrimiento también sugiere que el cannabis era parte de las prácticas religiosas, y el descubrimiento de partículas de incienso permitió una comprensión más profunda de qué sustancias se usaban para el incienso en el reino de Judá. El jefe del Departamento de Arqueología de la Edad del Hierro en el Museo de Israel en Jerusalén, Eran Arie, dijo que esta no es la primera cultura en usar plantas alucinógenas en sus rituales. Sus efectos permitían entrar en cierto estado. En su opinión, este descubrimiento reveló nuevos aspectos de la religión de los judíos.
Corredor subterráneo de 100 metros. Los científicos mexicanos lograron encontrar una entrada a un corredor subterráneo debajo del templo de Quetzalcóatl de la serpiente emplumada, donde creen que se puede ubicar las tumbas de los antiguos gobernantes indígenas. El templo de la serpiente emplumada se encuentra en Teotihuacán. Los científicos tuvieron que excavar durante unos 8 meses antes de que se descubriera el pasaje. Los científicos lograron establecer que la longitud del túnel es de 100 metros y lo encontraron a 5 metros del edificio. Los científicos aún no han logrado despejar por completo el pasaje subterráneo, el cual fue sellado entre el 200 y el 250 después de Cristo. Es posible que los propios habitantes de Teotihuacán cerraron la entrada hacia el túnel ya que en él escondían algo muy valioso para ellos, pero con la ayuda de un escáner láser y otros dispositivos. Los científicos lograron ver los primeros 36 metros del túnel. Más de eso todavía no es posible, ya que el paso está cerrado por varios obstáculos. La entrada al túnel tiene forma cuadrada con 4 metros de cada lado. Hasta el momento se ha podido despejar un pasaje de unos 68 metros. Se excavaron unas 2,5 toneladas de tierra, y mientras se despejaba el paisaje también se encontraron artefactos, como platos antiguos, utensilios para el hogar, estatuas, jarras y mucho más. En total se descubrieron más de 50,000 artefactos diferentes. Según la investigación geofísica, este túnel puede conectar varias galerías grandes o muchas salas secretas pueden estar ocultas aquí. Sin embargo, hasta que los científicos aclaren el pasaje por completo, no sabremos la respuesta final, solo nos queda especular. Una pintura que estuvo bajo tierra durante 7 siglos. Los científicos han descubierto en una fosa de una antigua barraca construida en el siglo XIV fragmentos de telas con un patrón y una placa de madera delgada. Según los investigadores, esto no es más que un lienzo antiguo que servía como decoración para viviendas. El jefe del Departamento de Arqueología del Museo Reserva Histórico y Arqueológico de Azov, Andrei Maslovsky, dijo que tal hallazgo fue el primero en su práctica antes de que solo había visto frescos y azulejos. Podemos suponer que tenía un tamaño de 30 por 30 centímetros. En ella se representaban flores, tallos. De todos modos hemos examinado las hojas. Las pinturas estaban en un agujero a una profundidad de aproximadamente 1,5 metros. Como resultado, los investigadores desenterraron varios fragmentos del tamaño de una moneda con pintura roja visible en ellos. Por el momento, los restauradores locales se ocupan de esta rareza. Los expertos no descartan que el dibujo se restaure parcialmente. Tal vez el autor sea un artista desconocido del siglo XIV. Una figura de un museo en Perú. Si la mayoría de las figuras se pueden explicar mediante imágenes abstractas de animales, entonces en este caso particular todo es mucho más complicado. Aquí vemos claramente un hombre que sostiene frente a él nada menos que un volante, y frente a él hay una cosa incomprensible. Sorprendentemente, los científicos no intentan explicar este artefacto de ninguna manera y en su mayor parte simplemente lo ignoran. Por supuesto, esto es solo una pequeña parte de los artefactos, que no se explican en absoluto, o se atribuyen a accesorios religiosos o incluso se pierden por completo. Nuestra historia está llena de misterios y secretos. Desafortunadamente, una gran parte de ellos no quedará descifrada. Evangelio de Bernabé. Todo el libro está escrito en asirio, un antiguo dialecto del arameo, pero lo principal es que este libro contiene el Evangelio de Bernabé, uno de los discípulos de Cristo que viajó con el apóstol Pablo. Los resultados del estudio mostraron que su edad es de 1500 a 2000 años. Es decir, este libro bien pudo haber sido escrito en tiempos de Jesucristo. Hoy esta Biblia antigua se conserva en el Museo Etnográfico de Ankara. Sus páginas están hechas de pieles de animales y se han vuelto negras con el tiempo, por lo que no se puede leer todo el texto. A pesar de su origen muy misterioso, esta versión de la Biblia causó un verdadero alboroto en el Vaticano porque el texto refuta directamente lo que enseña la Iglesia. En la versión de Bernabé, hay al menos 5 inconsistencias con el texto bíblico establecido en el Concilio de Nicea. Primero, se sostiene que Jesús no era el Hijo de Dios, sino un profeta. Además, el texto dice que Jesús ascendió vivo al cielo y no fue crucificado, y Judas Iscariote ocupó su lugar en la cruz. Sorprendentemente, el Vaticano reconoce oficialmente el hecho de que en el año 325 después de Cristo, los evangelios fueron seleccionados y algunos de ellos fueron censurados. Quizás entre los no aprobados está el Evangelio de Bernabé, cuyo texto se encontró en Turquía. Los expertos han demostrado que el libro es un original que tiene más de 1500 años.
El texto también indica que la llegada del último profeta islámico pronto tendrá lugar en la tierra. El Vaticano tiene la intención de realizar un estudio más detallado de la Biblia por parte de expertos católicos en cooperación con sus colegas turcos. Se cree que en el Concilio de Nicea, la Iglesia Católica censuró los evangelios que eran parte de la Biblia, en particular eliminó el Evangelio de Bernabé. El valor de esta Biblia también sirve como confirmación de la autenticidad. Según estimaciones preliminares, cuesta al menos $28 millones. La estructura maya más grande y antigua. Tradicionalmente se creía que durante el periodo comprendido entre el 1000 y el 350 a.C., los mayas construyeron pequeñas aldeas. Un hallazgo de científicos estadounidenses de la Universidad de Arizona en el municipio de Tabasco, México, cerca de la frontera con Guatemala, arroja dudas sobre esta teoría. En el sitio de Aguada Phoenix, los científicos descubrieron una plataforma artificial subterránea oculta que mide 1413 metros de norte a sur y 399 metros de este a oeste. Elevada entre 10 y 15 metros, 9 caminos anchos se ramifican desde la plataforma. El complejo ceremonial fue visible gracias al uso del LiDAR, una tecnología de teledetección desde el aire mediante láseres que permite obtener información sobre objetos ocultos bajo la superficie. Este sitio era previamente desconocido porque es enorme y plano, parecía un paisaje natural. Sin embargo, con el LiDAR está claro que se trata de una estructura bien planificada. A través de la datación por radiocarbono, los arqueólogos han demostrado que el complejo fue construido entre 1000 y 800 a.C., lo que lo convierte en el edificio monumental más antiguo de la cultura maya, así como el más grande. El tamaño es mucho más grande que las pirámides y palacios de periodos posteriores. El descubrimiento de los científicos nos hace echarle nuevamente un vistazo a la formación de la civilización maya. Según los investigadores, en este momento los mayas aún no tenían tal estratificación social, pero ya tenían conocimientos serios en el campo de la arquitectura y la construcción. Eso es todo. Si aprendieron algo nuevo y fue interesante para ustedes, denle like y suscríbanse a nuestro canal. ¡Hasta pronto!